Se trata de un patógeno que ha causado pánico en muchos países del mundo. Las compras de mascarillas han sido tan masivas que varios establecimientos se han quedado sin ellas. Hay quienes reaccionan de forma alarmista, mientras que otros subestiman la gravedad del asunto. Sin embargo, no muchos se preguntan las razones por las que la prensa internacional fue tan dura con China en las primeras semanas del brote y qué repercusiones ha traído consigo ello. A diferencia de las décadas pasadas, China no es solo una potencia naval en auge que ya ha instalado una red 5G a nivel nacional y ya esté trabajando en tecnología 6G, sino que también es uno de los pilares que sostiene la economía mundial, lo que significa que es parte integral de las cadenas de suministro internacionales. Consecuencia de ello es que, por el enorme flujo de personas, las enfermedades que son de carácter local pueden introducirse en nuevos huéspedes y tener un rango de infección mayor, pudiendo internacionalizarse. Pese a que se firmó la fase 1 de Donald Trump, la guerra comercial aún sigue vigente y este acontecimiento resultó ser bastante conveniente para los lobbies que se oponen fehacientemente al ascenso de China como superpotencia, llegando incluso algunos a promover el miedo y odio hacia la gente de dicho país o alegando que las medidas tomadas son antidemocráticas. Es decir, a través del coronavirus quieren vender la idea de que China, la competencia directa de Occidente, no es de fiar en ningún aspecto. Si tenemos en cuenta que en décadas pasadas, sobre todo las de los siglos XIX y XX, eran los países occidentales el núcleo del comercio internacional, es lógico considerar que lo que se quiere es evitar que China les arrebate permanentemente esa posición, pues tiene la capacidad para hacerlo. Por lo que el brote del coronavirus sirve para justificar ese punto de vista. Políticamente, ello se traduce en intentar aislar a China y desprestigiar su ruta de la seda 2.0. Para una economía que es el principal socio comercial de muchos países, eso sería muy grave. Haciendo hincapié en el interior, ¿qué tanta importancia tiene Wuhan, la zona cero de la pandemia? Esta ciudad no solo es uno de los núcleos más importantes de la industria automotriz de China, sino que al estar ubicada en el centro del país, forma parte de las arterias ferroviarias a nivel nacional y sobre todo mantiene conectada a Beijing con Guangzhou y a Shanghai con Chengdu a través de trenes de alta velocidad. Al paralizarse Wuhan por la epidemia, lo hizo también el resto del territorio y las ventas de automóviles cayeron un 92% en la primera mitad de febrero. Por eso la economía china enfrentó un alto bastante fuerte durante 2 meses. ¿Por qué el gobierno chino llevó a cabo la cuarentena en perjuicio de su propia economía? Porque dentro de la cosmovisión política de los chinos, el gobierno al mando tiene que ser capaz de responder rapidez y eficacia a cualquier emergencia que se presente. De lo contrario, corre el riesgo de caer en el desprestigio y ser derrocado por otros sectores políticos emergentes. Aquellas dinastías que en el pasado no respondieron ágilmente ante sequías, inundaciones y demás problemas serios debían enfrentarse a otra dinastía emergente. Como si de una película taquillera se tratase, varios sectores intentan utilizar la epidemia del coronavirus como una excusa para promover el alejamiento de China. Lo curioso es que si dicho país sale bien parado de su situación, el grado de desprestigio pasaría por un revés y la meta geopolítica de darle una imagen negra al rival se vería truncada. Eso ha sido todo, gracias por ver este video. Hasta pronto.